Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén teniendo un día increíble, porque lo que traemos hoy ha sacudido a la industria del entretenimiento con una fuerza inesperada. Una noticia que nos dejó con la boca abierta y el corazón acelerado, una noticia que desde la tarde del 27 de diciembre de 2025 no deja de dar vueltas en las redes. Sí, hablamos de lo que ha ocurrido con Gökberk Demirci y Özge Yaz, dos figuras que han marcado los últimos años de la pantalla turca y de la conversación pública, y que ahora están en el centro de un torbellino de preguntas. Si te encantan las historias que cambian el pulso del fandom y esos giros que nadie ve venir, quédate, porque vamos a desmenuzar lo que se sabe, lo que se murmura y lo que podría significar para el futuro de esta pareja que tantos corazones ha conquistado. Antes de sumergirnos en la sorpresa y la controversia, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Empecemos. Lo que explotó como una bomba mediática la tarde del 27 de diciembre de 2025 ha sido descrito por muchos como inesperado, desbordante y, para no pocos, francamente impactante. Gökberk Demirci y Özge Yaz, que han protagonizado titulares tanto por su trabajo como por su romance de alto perfil, volvieron a estar en el ojo del huracán por un acontecimiento que nadie anticipó. Los detalles exactos aún están siendo verificados por medios de todo el mundo, pero lo cierto es que el tema desató una oleada de hipótesis, comentarios y análisis en redes sociales, foros y chats de fans que monitorean cada movimiento de estas dos estrellas. Hablemos del contexto. Özge Yaz, con su magnetismo natural, su estilo sobrio y su capacidad para transmitir emoción con una sola mirada, se ha posicionado como una de las actrices turcas más queridas más allá de las fronteras. Gökberk Demirci, reservado, intenso y carismático, ha construido una base de seguidores fieles que lo admiran por su entrega y su disciplina. Juntos, con aquella química que se cristalizó para muchos desde su colaboración en Yemin, pasaron del set a la vida real, y su historia se volvió una novela seguida al detalle por millones. Los fans que han acompañado cada etapa, rumores, confirmaciones, distancias, reencuentros, silencios calculados, hoy miran con asombro y ansiedad, tratando de poner nombre a lo que acaba de ocurrir. Los primeros reportes, fragmentados e imprecisos, sugieren un cambio drástico en la dinámica de su relación o incluso en sus planes inmediatos. Hay medios que insinúan un giro inesperado ligado a un proyecto profesional de gran escala, mientras otros apuntan a un acontecimiento íntimo que habría tomado a todos por sorpresa. La magnitud del impacto es indiscutible. En cuestión de horas, etiquetas relacionadas con Gökberk y Özge escalaron a lo más alto de las tendencias globales. Perfiles de fans compilaron teorías con capturas de pantalla, análisis de publicaciones, horarios de vuelos y coincidencias sospechosas. Periodistas especializados pidieron calma mientras intentan confirmar con representantes y equipos de prensa, y, entre tanto ruido, creció la sensación de que, cualquiera sea la verdad final, algo grande ha pasado. Es importante subrayar que al momento de grabar este vídeo, la información oficial es limitada y las interpretaciones abundan. Aún así, la naturaleza misma de la noticia apunta a un punto de inflexión. Los rumores más persistentes, aunque no confirmados, abarcan desde una boda sorpresa cuidadosamente guardada hasta un proyecto laboral que los obligaría a separarse geográficamente por un tiempo significativo, pasando por un anuncio que podría reconfigurar por completo la percepción pública que tenemos de su relación. La industria del entretenimiento está habituada a las sorpresas, pero pocas veces una chispa hace estallar un incendio de expectativas tan amplio en tan poco tiempo. Las reacciones del fandom no tardaron. Hay preocupación y tristeza en algunos, curiosidad febril en otros, y un sector considerable pide mesura y paciencia, esperando que sean Gökberk y Özge quienes hablen con su propia voz. La lealtad hacia ellos, construida con años de trabajo y momentos compartidos con el público, vuelve cualquier novedad un terremoto emocional. No podemos olvidar el peso que ambos tienen en la escena turca y su creciente proyección internacional. Son de algún modo embajadores de una forma de contar historias que ha traspasado fronteras, y cada paso suyo es examinado, comentado, idealizado y a veces cuestionado. Una noticia de esta envergadura no solo toca a su círculo cercano. Mueve intereses de productoras, altera calendarios, alimenta debates sobre la vida pública y privada, y reaviva viejas preguntas sobre los límites entre la intimidad y la fama. Para calibrar el asombro basta recordar que hasta hace poco eran vistos como una pareja sólida, encaminada, dueña de una complicidad que parecía blindada.
Momentos de ternura compartidos, viajes discretos, declaraciones medidas pero elocuentes, y ese cuidado mutuo que tantos interpretaron como señal de estabilidad. Que hoy esa narrativa se encuentre en revisiones, en sí mismo, un golpe al relato que el público creía conocer. ¿Podría tratarse de un embarazo? No son pocas las voces que lo sospechan, dada la etapa de vida de ambos y el deseo constante de fanáticos que imaginan una familia como el siguiente capítulo. Otra hipótesis, en la acera opuesta, sugiere que han decidido emprender caminos profesionales separados, quizá en proyectos que los obliguen a instalarse en ciudades distintas, con contratos internacionales y compromisos ineludibles. Sería un giro sorprendente porque para muchos su química en pantalla y fuera de ella prometía nuevas colaboraciones. Y existe la tercera vía, la de un proyecto conjunto tan ambicioso que haya requerido silencio absoluto, confidencialidad estricta y una estrategia de anuncio a la altura, una serie de alcance global, una película internacional con distribución estratégica, o un emprendimiento empresarial capaz de unirlos de una manera diferente a la que el público espera. En este punto, la incertidumbre es el ingrediente principal. Medios de confianza intentan arrancar confirmaciones a sus representantes, mientras los seguidores escrutan cada detalle: una fotografía borrada, un anillo que aparece y desaparece, una playlist misteriosa, un mensaje críptico, un vuelo temprano, un comentario que parece inocente pero no lo es. Asistimos una vez más al ecosistema digital en su máxima potencia, una comunidad capaz de convertir cualquier pista en tema global en minutos. Y sin embargo, debajo del ruido, subyace la ansiedad compartida por respuestas claras. ¿Qué podría venir después? Si la noticia apunta a una separación, los efectos en su vida personal y en el rumbo de sus carreras se verán con el tiempo, a veces de forma inmediata, a veces en decisiones sutiles que solo se entienden en retrospectiva. Si por el contrario se trata de un proyecto nuevo, podríamos estar a las puertas de un salto de visibilidad que los deposite en un nivel aún más alto de reconocimiento. Y si el giro es íntimo, una boda o la llegada de un hijo, entonces veremos celebraciones, mensajes emocionados y un lazo con sus fans fortalecido bajo una nueva luz. En cualquier caso, la lección es clara: la vida pública es volátil, la narrativa cambia, y las carreras y los afectos evolucionan delante de nuestros ojos. Lo que parecía inamovible ayer hoy se reescribe en tiempo real. El reto para quienes miramos es conservar el respeto y la empatía, entender que detrás de la pantalla hay personas que administran su alegría y su dolor, su ambición y sus miedos, bajo una lupa inclemente. Conviene recordar que por más que se trate de figuras públicas, han sido siempre celosos de su intimidad. Goldberg se ha mostrado parco, evitando declaraciones superfluas, y Ozge ha sido cuidadosa, prefiriendo que su trabajo hable por ella. Por eso esta conmoción sorprende tanto, porque llega en medio de un silencio elegante que siempre fue su marca y al que el público se habituó. Tal vez precisamente por eso, cuando el telón se corre, el murmullo se hace estruendo. Mientras tanto, productores y canales juegan sus cartas. Hay quienes ya huelen oportunidades, quienes imaginan cómo capitalizar los reflectores si lo que viene es un estreno mundial, y quienes se preparan para reacomodar agendas si una pausa personal se impone. El mercado internacional mira atento porque los nombres de Goldberg y Ozge hace rato dejaron de ser únicamente locales. Su alcance atraviesa idiomas y franjas horarias, y su historia personal ha sido, para bien y para mal, parte de su mito compartido. En este panorama proliferan relatos alternativos: un ensayo fotográfico que nunca se publicó, una reunión con creativos de alto perfil, una marca que los querría como imagen, una residencia temporal fuera de Turquía, fechas que se cruzan, ausencias que se explican o contradicen. Cada versión tiene sus adeptos, y las horas pasan entre expectativa y sospecha. El tiempo dictará cuál se sostiene cuando llegue la confirmación. Y llegará. Lo que sí sabemos es que el 27 de diciembre de 2025 quedará registrado como el día en que todo se movió. No porque tengamos ya todas las respuestas, sino porque el impacto fue imposible de ignorar. Los comentarios llovieron desde todas partes, y el ruido se expandió más allá de la esfera habitual de los dramas turcos para colarse en espacios internacionales, con medios que históricamente miran a Estambul de reojo y hoy se vieron obligados a enfocar. Para los fans de corazón, lo más difícil es esperar. Pero vale la pena hacerlo con cabeza fría. Si hay un anuncio de vida, será motivo de alegría. Si hay distancia profesional, quizás sea solo eso, una apuesta por crecer que con suerte traerá nuevos encuentros más adelante.
Si hay un proyecto en camino, entonces el silencio habrá sido parte del juego necesario para proteger la sorpresa. Lo único seguro es que, sea cual sea el desenlace, la historia de Gökberk y Özge volverá a escribirse con la atención del mundo sobre ellos. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguiremos cada señal con rigor y cuidado, priorizando siempre la verificación por encima de la prisa. Te mantendremos informado en cuanto haya voces oficiales, y cuando las haya, las traeremos sin adornos innecesarios, con el respeto que merecen su trabajo y su vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de incertidumbre y emoción. Queremos saber qué piensas. ¿Qué crees que significa esta noticia que rompió las redes? ¿Te inclinas por un anuncio personal, por un desafío profesional que los separa momentáneamente o por un proyecto conjunto que podría cambiarlo todo? Cuéntanos tus teorías y deseos en los comentarios. Nos encanta leerte y debatir contigo. Si este vídeo te pareció interesante, no olvides dejar tu like, compartirlo con quienes aman los universos de nuestras series turcas favoritas y, sobre todo, suscribirte para no perderte las próximas actualizaciones. La historia sigue en construcción. Y cuando finalmente hablen Gökberk Demirci y Özge Yaz, aquí estaremos para contarte cada detalle, con la emoción de siempre y con la responsabilidad que amerita. Hasta la próxima.